Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para sumergirnos en un universo de intrigas, romance futurista y batallas épicas, todo ambientado en una Turquía reimaginada? Pues agárrense porque hoy vamos a explorar series que combinan estos elementos de una manera que te dejará completamente enganchado. Si eres como yo y te encanta perderte en historias que te transportan a mundos nuevos y emocionantes, has llegado al lugar correcto. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre traeré contenido que te haga pensar, soñar y sobre todo disfrutar. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Hoy quiero hablarles de una tendencia que me tiene fascinada: la fusión de la rica herencia cultural turca con elementos de ciencia ficción, romance y aventuras épicas. ¿Se imaginan? Estambul convertida en una metrópolis futurista, llena de luces de neón y vehículos voladores, donde la tradición se entrelaza con la tecnología más avanzada. O quizás una épica historia de amor ambientada en las ruinas de antiguas civilizaciones, donde dos personas luchan por su destino en medio de una guerra interestelar. Suena increíble, ¿verdad? Pues bien, aunque no existen series específicas que capturen exactamente esta combinación en formato televisivo o de streaming masivo ahora mismo, podemos hablar de conceptos y posibilidades que, inspirados en la cultura turca y mezclados con estos géneros, darían lugar a productos realmente adictivos. Pensemos en cómo podríamos construir estos mundos y qué elementos serían clave para que brillen con luz propia. Porque la cultura turca es un tesoro inagotable de historias, mitos, tradiciones y una estética visual impactante que merece ser explorada y reinterpretada en nuevos contextos. Desde la majestuosidad del Imperio Otomano hasta la modernidad vibrante de las ciudades turcas actuales, hay una riqueza inmensa para explotar. La ciencia ficción nos da la libertad de imaginar futuros alternativos, donde la tecnología y la sociedad evolucionan de maneras inesperadas. Y cuando combinamos esto con el romance y la aventura épica, tenemos la receta perfecta para crear historias que cautivan al público y lo transportan a mundos inigualables. El reto está en encontrar el equilibrio perfecto entre estos elementos, para crear una narrativa coherente, emocionante y, sobre todo, auténtica. Por ejemplo, imaginemos una serie llamada La Profecía de la Esmeralda, ambientada en un futuro lejano donde Turquía, ahora rebautizada como la Confederación Turca Estelar, es un centro de comercio y cultura intergaláctico. Esta confederación, lejos de ser una simple nación interestelar, se ha convertido en un faro de conocimiento y diplomacia, una amalgama de culturas de toda la galaxia, donde las tradiciones turcas se han mezclado con influencias alienígenas, creando una sociedad única y vibrante. Los bazares de Estambul ahora son mercados intergalácticos, donde se intercambian especias exóticas y artefactos tecnológicos avanzados. Las mezquitas se han transformado en centros de meditación interdimensional, donde los fieles buscan la iluminación conectándose con las energías del cosmos. La historia giraría en torno a Leila, una joven arqueóloga que descubre una antigua tableta con una profecía que predice el regreso de una amenaza ancestral que podría destruir la Confederación. Leila no es una arqueóloga común y corriente, es una descendiente de una antigua orden de guardianes del conocimiento, protectores de los secretos más profundos de la galaxia. Ha dedicado su vida al estudio de las civilizaciones perdidas y posee una intuición asombrosa que le permite descifrar los misterios más complejos. Leila, junto con un carismático piloto espacial llamado Demir, se embarca en una peligrosa búsqueda a través de la galaxia para encontrar la clave para detener la profecía. Demir, un ansolo turco, es un piloto hábil y audaz, con un pasado turbio y un corazón de oro. Ha recorrido los confines de la galaxia, enfrentándose a piratas espaciales, contrabandistas y criaturas peligrosas. Su nave el Efes es una reliquia restaurada, una nave de carga rápida y versátil que le permite navegar por los espacios más peligrosos. La serie estaría llena de acción, con espectaculares batallas espaciales y emocionantes persecuciones en paisajes exóticos. Imaginen batallas aéreas sobre los anillos de Saturno, con naves espaciales inspiradas en la arquitectura otomana, librando duelos a alta velocidad. O persecuciones a través de los mercados laberínticos de un planeta desértico, donde Leila y Demir deben evadir a sus perseguidores utilizando su ingenio y sus habilidades de combate.
Pero también habría un fuerte componente romántico entre Leila y Demir, cuyo amor se desarrolla en medio del caos y el peligro. Imaginen la química entre ellos, la tensión que se crea a medida que se conocen mejor y luchan juntos por un bien mayor. Sería fascinante. Leila, con su intelecto y su determinación, se siente atraída por la audacia y el encanto de Demir. Demir, a su vez, se ve cautivado por la belleza y la inteligencia de Leila, y descubre en ella a la compañera que siempre ha buscado. Su relación se desarrolla gradualmente a medida que se enfrentan a desafíos cada vez mayores y descubren que pueden confiar el uno en el otro para superar cualquier obstáculo. Además, la serie podría explorar temas profundos como la identidad cultural en un mundo globalizado, el impacto de la tecnología en la sociedad y la importancia de preservar el pasado para construir un futuro mejor. En un universo donde las culturas se mezclan y se fusionan constantemente, ¿cómo podemos mantener nuestra identidad y nuestras tradiciones? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para mejorar nuestras vidas sin perder nuestra humanidad? ¿Cómo podemos aprender del pasado para evitar repetir los errores del pasado? Estas son preguntas que la serie podría explorar de manera profunda y significativa. Y por supuesto, no podríamos olvidarnos de los elementos de la cultura turca, como la música, la comida y las tradiciones, que se integrarían de forma natural en la historia. Imaginen una escena en la que Leila y Demir comparten un festín tradicional en un mercado intergaláctico, mientras escuchan música folclórica turca fusionada con ritmos electrónicos. Sería una explosión de sentidos. El aroma de las especias, el sabor del baklava, el sonido del saz y la darbuka, todo combinado en una experiencia sensorial única. Otra idea podría ser una serie llamada Los Guardianes del Bósforo, ambientada en una Estambul futurista donde el Bósforo se ha convertido en un portal interdimensional. Estambul ya no es la ciudad que conocemos, se ha transformado en una megalópolis de rascacielos brillantes y calles estrechas llenas de tecnología avanzada. El Bósforo, el estrecho que separa Europa y Asia, se ha convertido en un punto de convergencia de energías cósmicas, un portal que conecta nuestra dimensión con otras realidades. Un grupo de jóvenes con habilidades especiales, descendientes de antiguos guerreros otomanos, son los encargados de proteger la ciudad de las criaturas que intentan atravesar el portal. Estos guardianes no son simples guerreros, son herederos de una tradición milenaria, descendientes de los gazis otomanos, los guerreros santos que lucharon por la fe y la justicia. Han sido entrenados desde su infancia para desarrollar sus habilidades especiales y para proteger a la ciudad de las amenazas que acechan en las sombras. La serie combinaría elementos de ciencia ficción con mitología turca y folclore otomano. Cada uno de los guardianes tendría una habilidad única, basada en las tradiciones y leyendas turcas. Por ejemplo, uno podría tener la capacidad de controlar el agua del Bósforo, manipulando las corrientes y creando barreras defensivas. Otro podría comunicarse con los espíritus de los antepasados, invocando su ayuda y sabiduría en momentos de necesidad. Un tercero podría tener la capacidad de ver el futuro, prediciendo los ataques de las criaturas y anticipándose a sus movimientos. Además de la acción y la aventura, la serie también exploraría las relaciones personales entre los guardianes, sus conflictos internos y sus dilemas morales. ¿Cómo equilibran su responsabilidad de proteger la ciudad con sus propios deseos y sueños? ¿Cómo lidian con el peso de su legado y las expectativas de sus familias? Serían preguntas que explorarían sus emociones y el desarrollo de sus personajes, conectando con el público a un nivel más profundo. Algunos de los guardianes podrían cuestionar su destino, rebelándose contra las tradiciones y buscando su propio camino. Otros podrían luchar por aceptar su responsabilidad, sintiéndose abrumados por el peso de su legado. Y no olvidemos el romance que podría surgir entre los guardianes, creando triángulos amorosos y complicadas relaciones. Imaginen la tensión entre dos guardianes que se sienten atraídos el uno por el otro, pero que saben que su relación podría poner en peligro su misión. Sería un drama emocionante. Dos guardianes enamorados en secreto, luchando por reprimir sus sentimientos para no poner en riesgo la seguridad de la ciudad. Un triángulo amoroso entre dos guardianes y una joven mortal, atrapada en medio de su peligroso mundo. Por último, quiero hablarles de una serie que podría llamarse El Imperio de las Arenas Estelares, ambientada en un universo donde el Imperio Otomano nunca cayó, sino que se expandió por toda la galaxia. En este universo alternativo, el Imperio Otomano no se limitó a conquistar tierras en la Tierra, se expandió a través de las estrellas, colonizando planetas y estableciendo rutas comerciales intergalácticas.
El sultán ya no reside en el palacio de Topkapi en Estambul, ahora gobierna desde un palacio flotante en la órbita de un planeta lejano. La serie seguiría las aventuras de una joven princesa otomana, Ayşe, que se ve obligada a huir de su planeta natal después de un golpe de estado. Ayşe no es una princesa delicada y sumisa, es una guerrera entrenada, una estratega brillante y una líder nata. Ha sido preparada desde su infancia para gobernar, pero nunca imaginó que su reinado comenzaría en medio de una guerra civil. Ayşe se une a un grupo de rebeldes que luchan contra el régimen opresor y busca aliados para recuperar su trono. Los rebeldes son un grupo heterogéneo de marginados, disidentes y aventureros, unidos por su odio al régimen opresor y su deseo de libertad. Entre ellos hay guerreros espaciales, ingenieros brillantes, hackers cibernéticos y contrabandistas astutos. La serie sería una épica historia de guerra y aventura espacial, con espectaculares batallas y emocionantes persecuciones. Imaginen flotas de naves espaciales otomanas, con sus diseños ornamentados y sus armas poderosas, librando batallas contra las naves rebeldes, más pequeñas pero más ágiles. O persecuciones a través de los desiertos de un planeta árido con vehículos blindados y armas láser. Pero también sería una historia de amor y redención, donde Ayşe debe aprender a confiar en sí misma y en los demás para liderar a su pueblo hacia la libertad. Imaginen a Ayşe, una líder fuerte e independiente, que no tiene miedo de luchar por lo que cree. Su personaje sería un modelo a seguir para las jóvenes de todo el mundo. Ayşe debe aprender a dejar atrás su pasado como princesa protegida y convertirse en la líder que su pueblo necesita. Debe ganarse la confianza de los rebeldes, inspirarlos a luchar por una causa justa y forjar alianzas con otros planetas y civilizaciones. Además, la serie podría explorar temas como el colonialismo, la opresión y la lucha por la justicia. ¿Cómo lidian los rebeldes con la desigualdad y la discriminación en el Imperio Otomano? ¿Cómo luchan por la igualdad y la libertad para todos los ciudadanos? Serían preguntas que harían reflexionar al público sobre los problemas del mundo actual. El Imperio Otomano, a pesar de su grandeza y su poder, ha perpetuado un sistema de castas y ha oprimido a minorías étnicas y religiosas. Los rebeldes luchan por un imperio más justo y equitativo, donde todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades. Y por supuesto, no podríamos olvidarnos de los elementos de la cultura otomana, como la arquitectura, la vestimenta y la música, que se integrarían de forma natural en la historia. Imaginen las ciudades del Imperio Otomano, construidas con una mezcla de estilos arquitectónicos orientales y occidentales, y las vestimentas elegantes y sofisticadas de la nobleza otomana. Sería un espectáculo visual impresionante. Los palacios, mezquitas y bazares del Imperio Otomano, adornados con mosaicos intrincados, caligrafía elegante y jardines exuberantes. Los uniformes militares, bordados con hilo de oro y adornados con plumas y joyas. La música tradicional otomana con sus melodías melancólicas y sus ritmos complejos. En resumen, lo que propongo es una reimaginación del futuro y el pasado a través de un lente turco. Historias que capturen la esencia de la cultura turca, su rica historia y su vibrante presente, y que las fusionen con elementos de ciencia ficción, romance y aventura épica. Creo que el potencial es enorme. La clave está en encontrar el equilibrio perfecto entre estos elementos para crear historias que sean a la vez emocionantes, entretenidas y significativas. Historias que nos hagan reflexionar sobre el futuro, el pasado y el presente, y sobre nuestro lugar en el universo. Así que ahí lo tienen, 3 ideas para series que combinan Turquía, futuro, romance y ciencia ficción épica. 3 posibilidades que si se llevaran a cabo podrían ser realmente adictivas. Espero que les hayan gustado estas ideas y que les hayan inspirado a imaginar sus propias historias. Anímense a dejar volar su imaginación y a crear mundos nuevos y emocionantes, inspirados en la cultura turca y en los géneros de ciencia ficción, romance y aventura. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Si les gustó, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos. Y no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas 3 ideas les gustó más? ¿Qué otros elementos de la cultura turca les gustaría ver incorporados en una serie de ciencia ficción? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste y les interese. Y eso es todo por hoy.
Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.